La relación entre China y Estados Unidos ya no se puede entender como una simple competencia económica o diplomática. Se ha convertido en el eje central de la geopolítica contemporánea y en uno de los principales factores que condicionan la economía global y el escenario internacional. No se trata de una confrontación abierta, pero tampoco de una rivalidad limitada. Es un enfrentamiento estructural entre dos modelos de poder, con implicaciones profundas y duraderas para mercados, inversiones, inflación y estabilidad global. En este contexto, surge una pregunta que cada vez aparece con más frecuencia en análisis estratégicos y debates académicos. ¿Estamos entrando en una nueva Guerra Fría? La respuesta no es simple ni binaria. El mundo de hoy es radicalmente distinto al del siglo XX, pero las dinámicas de competencia sistémica, desconfianza mutua y disputa por áreas de influencia recuerdan, en muchos aspectos, a aquel periodo. Comprender esta relación es clave para interpretar el presente y anticipar los escenarios de mediano y largo plazo. Este análisis propone ir más allá de los titulares y del ruido informativo. A lo largo de este recorrido, examinaremos qué está ocurriendo realmente entre China y Estados Unidos, por qué esta rivalidad se ha intensificado y qué intereses estratégicos están en juego. Al final, el oyente tendrá una visión clara de cómo esta confrontación afecta directamente la economía global, los mercados financieros y las decisiones de inversión que moldearán los próximos años. La relación sino-estadounidense no siempre fue conflictiva. Durante gran parte del siglo XX, ambos países tuvieron contactos limitados. Fue a partir de la década de 1970, con la apertura diplomática impulsada por Nixon y Kissinger, cuando comenzó un acercamiento estratégico. Durante décadas, Estados Unidos promovió la integración de China en la economía global bajo la premisa de que el crecimiento económico conduciría gradualmente a una convergencia política. Autores como Francis Fukuyama reflejaron esta visión en el contexto más amplio del orden liberal internacional. Sin embargo, el ascenso de China fue más rápido y profundo de lo que muchos anticiparon. Tras su ingreso en la Organización Mundial del Comercio en 2001, el país se convirtió en el principal motor del comercio global y en una potencia manufacturera sin precedentes. Al mismo tiempo, mantuvo un modelo político centralizado y un fuerte control estatal sobre sectores estratégicos. Este resultado desafió las expectativas occidentales y sentó las bases de la desconfianza actual. Desde la perspectiva de Washington, el crecimiento chino dejó de ser visto como una oportunidad y pasó a percibirse como una amenaza estratégica. Informes del Pentágono y análisis del Council for Foreign Relations subrayan que China no solo compite económicamente, sino que busca redefinir normas, instituciones y equilibrios de poder globales. Desde Pekín, en cambio, la narrativa dominante es la de un país que reclama su lugar legítimo en el sistema internacional tras siglos de marginalización. Los actores principales de esta rivalidad son evidentes, pero el tablero es más amplio. Estados Unidos lidera una red de alianzas políticas, militares y económicas, especialmente en Europa y Asia-Pacífico. China, por su parte, ha fortalecido vínculos con economías emergentes, impulsado iniciativas como la Franja y la Ruta y ampliado su influencia en África, América Latina y partes de Asia. Esta competencia no es solo bilateral, involucra a terceros actores que ajustan sus estrategias en función de este enfrentamiento. Los intereses estratégicos en juego abarcan múltiples dimensiones. En lo económico, la disputa por liderazgo tecnológico es central. Sectores como semiconductores, inteligencia artificial, telecomunicaciones y energías limpias se han convertido en campos de batalla. Autores como Graham Allison, desde Harvard, señalan que el control de tecnologías críticas es un factor determinante en la competencia entre grandes potencias. Las restricciones estadounidenses a empresas chinas y la respuesta de Pekín ilustran esta dinámica. En lo geopolítico, la geografía estratégica adquiere un papel clave. El Asia-Pacífico, y en particular el Mar del Sur de China y el Estrecho de Taiwán, se han convertido en puntos neurálgicos. Estas zonas concentran rutas comerciales esenciales por donde transita una parte significativa del comercio mundial.
Cualquier tensión en estos espacios genera incertidumbre inmediata en los mercados y eleva los riesgos percibidos por inversores globales. Desde el punto de vista histórico, esta rivalidad presenta similitudes y diferencias con la Guerra Fría del siglo XX. A diferencia del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy existe una profunda interdependencia económica entre las dos potencias. China es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y un actor clave en las cadenas de suministros globales. Como destaca el economista Adam Tooze, esta interconexión hace que la confrontación sea más compleja y costosa para ambas partes. No obstante, la tendencia reciente apunta a una desaceleración de esa interdependencia. Conceptos como desacoplamiento o reducción de riesgos se han vuelto comunes en discursos oficiales y análisis europeos del European Council for Foreign Relations. Empresas multinacionales reconsideran sus cadenas de producción, gobiernos revisan dependencias estratégicas y los flujos de inversión comienzan a fragmentarse según afinidades geopolíticas. Este proceso no ocurre de manera abrupta, pero sí constante. Y es precisamente esta evolución gradual la que plantea preguntas fundamentales sobre el futuro del orden económico global. La primera parte de este análisis deja claro que no estamos ante un conflicto episódico, sino ante una rivalidad estructural con raíces profundas y múltiples dimensiones. La pregunta clave ahora es cómo esta confrontación se traduce en consecuencias económicas concretas y qué escenarios pueden esperarse en los próximos años. Es en este punto donde el análisis se vuelve especialmente relevante para quienes buscan comprender el impacto real de la geopolítica sobre la inflación, las inversiones y los mercados financieros. La transición hacia esa segunda parte es inevitable, porque es allí donde la rivalidad entre China y Estados Unidos deja de ser una abstracción estratégica y se convierte en un factor que afecta decisiones cotidianas y expectativas de largo plazo. Las consecuencias de la rivalidad entre China y Estados Unidos se manifiestan de manera creciente en la economía global. En el corto plazo, uno de los efectos más visibles es el aumento de la incertidumbre. Los mercados financieros reaccionan con sensibilidad a cualquier señal de escalada, ya sea en forma de sanciones, restricciones comerciales o tensiones militares. Esta volatilidad no responde únicamente a hechos concretos, sino a la percepción de un entorno internacional más fragmentado y menos predecible. En términos de inflación, la competencia entre ambas potencias introduce presiones adicionales. La reconfiguración de cadenas de suministro, motivada por consideraciones geopolíticas, tiende a elevar costos. Producir de forma más diversificada o trasladar operaciones a países considerados políticamente seguros implica inversiones adicionales y menor eficiencia en el corto plazo. Economistas del Fondo Monetario Internacional han advertido que esta tendencia puede contribuir a una inflación estructuralmente más alta en comparación con las décadas previas de globalización intensa. Las inversiones también se ven afectadas. En el mediano plazo, el capital comienza a fluir de acuerdo con lógicas geopolíticas, además de criterios económicos tradicionales. Sectores considerados estratégicos reciben apoyo estatal, mientras que otros enfrentan mayores barreras regulatorias. Estados Unidos impulsa políticas industriales orientadas a reforzar su autonomía tecnológica, mientras China acelera programas de autosuficiencia en áreas clave. Este intervencionismo selectivo redefine el panorama para inversores globales. Los mercados financieros reflejan estas tensiones de forma diferenciada. Las bolsas de valores reaccionan con mayor sensibilidad a noticias relacionadas con comercio y tecnología. Las monedas de países alineados con uno u otro bloque muestran comportamientos divergentes. Al mismo tiempo, los bonos soberanos y otros activos considerados refugio recuperan protagonismo en períodos de tensión. Informes del Bank for International Settlements destacan que este entorno aumenta la complejidad de la gestión de riesgos a escala global.
A largo plazo, los escenarios posibles dependen de múltiples variables. Un escenario de competencia gestionada es considerado por muchos analistas como el más probable. En este contexto, China y Estados Unidos evitan un conflicto directo, pero mantienen una rivalidad constante en ámbitos económicos, tecnológicos y geopolíticos. Este escenario implica un crecimiento global más lento, mayor fragmentación y un entorno de inversión más selectivo. Autores europeos como Josep Borrell han advertido que esta fragmentación podría reducir la eficiencia global y aumentar las desigualdades entre regiones. Un escenario menos probable pero de alto impacto sería el de una confrontación abierta, especialmente en torno a puntos sensibles como Taiwán. Aunque la mayoría de los expertos considera que ambos actores buscan evitar este desenlace debido a sus costos extremos, su mera posibilidad obliga a incorporarlo en análisis estratégicos serios. Las consecuencias económicas de un evento de esta magnitud serían profundas y globales. Desde una perspectiva estratégica, la pregunta no es si el mundo puede volver a una guerra fría idéntica a la del siglo XX, sino cómo se adapta a una rivalidad distinta, más interconectada y tecnológicamente avanzada. La competencia entre China y Estados Unidos redefine reglas, incentivos y riesgos en prácticamente todos los sectores económicos. La síntesis es clara. Estamos ante una confrontación estructural que combina elementos de competencia económica, tecnológica y geopolítica. No es una guerra fría en el sentido clásico, pero tampoco es una rivalidad convencional. Es un fenómeno híbrido que condicionará la inflación, las inversiones y los mercados financieros durante años, posiblemente décadas. La reflexión final invita a mirar más allá del corto plazo. Comprender esta dinámica permite interpretar mejor decisiones de política económica, movimientos de mercado y cambios en estrategias corporativas. En un mundo donde la rivalidad entre grandes potencias vuelve a ocupar el centro del escenario internacional, el análisis riguroso y de largo plazo se convierte en una herramienta indispensable para navegar la incertidumbre y entender hacia dónde se dirige la economía global.